En el último episodio hablamos un poco sobre lo que sucedía en la iglesia durante la Primera Guerra Mundial y por supuesto también hablaremos de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. Mientras los nazis tomaron el poder en Alemania por los años 30, la iglesia comenzó a ser muy inspeccionada como por un microscopio. La iglesia nunca fue prohibida o cerrada en Alemania, pero los agentes de la Gestapo frecuentemente supervisaban las reuniones de la iglesia y la mayoría de los líderes de barrio y rama eran constantemente interrogados por la policía sobre la doctrina mormona, sus creencias, sus prácticas y también fueron advertidos de mantenerse alejados de los asuntos políticos. A mediados de los años 30 las reuniones dominicales eran usualmente canceladas por las reuniones electorales y la iglesia fue forzada a cancelar el programa Scout por el movimiento juvenil de Hitler. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, la iglesia tenía cerca de 860.000 miembros en todo el mundo. Los Estados Unidos entraron a la guerra en diciembre de 1941 después del ataque japonés a Pearl Harbor. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, a los santos se les permitió seguir los dictados de su propia conciencia, y también había miembros en ambos lados del conflicto. En 1942, J. Reuben Clark leyó un mensaje de la primera presidencia durante la Conferencia General. El mundo entero está en medio de una guerra que parece ser la peor de todos los tiempos. Esta iglesia es una iglesia mundial. Sus devotos miembros están en ambos campos. En cada lado creen que están luchando por su hogar, su país y su libertad. En ambos lados nuestros hermanos oran por lo mismo Dios, en el mismo nombre, por la victoria. Ambos lados no pueden estar totalmente en lo correcto y tampoco están totalmente equivocados. Dios obrará en su propio y debido tiempo y con su justicia soberana, pero no hará responsable a los inocentes instrumentos que se utilizan en esta guerra, nuestros hermanos en armas. En la cumbre de la guerra, un estimado de 100.000 santos en servicio de numerosas naciones pelearon en ambos lados del campo de batalla. Y mientras no se conoce la cantidad exacta, el investigador Robert C. Freeman estima que más de 5.000 santos en servicio fueron asesinados en combate. Al momento del estallido de los ataques en Europa, la cantidad de miembros en Alemania era la tercera máxima en todo el mundo. Por el final de la guerra, cerca de 550 miembros alemanes, en su mayoría soldados, murieron. Y un 85% de los miembros alemanes estaban en la pobreza. Muchos de los líderes de la iglesia de los que has oído hablar sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Neil A. Maxwell y Bruce R. McConkie sirvieron en el ejército. Thomas S. Monson sirvió en los Navy. Boyd K. Packer y James E. Faust sirvieron en la Fuerza Aérea y Elton Perry sirvió en los Marines. Gordon B. Hinckley intentó entrar a los Navy, pero fue rechazado por su historial de alergias y fiebre alta. El presidente de la iglesia durante la guerra fue Heber J. Grant y 5 de sus nietos pelearon en la guerra. Uno de ellos nunca regresó y solo 2 volvieron con vida. Durante la Primera Guerra Mundial hubieron 3 capellanes miembros de la iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial hubieron 46. El trabajo de los capellanes santos de los últimos días fue indispensable para facilitar el contacto entre la iglesia y sus hombres en servicio. Por supuesto, no siempre fue sencillo para los capellanes mantener el rastro de los soldados santos de los últimos días, por lo que tenían que ser sumamente creativos. Por ejemplo, los capellanes marcaban estos vehículos con las palabras Deseret y un ángel Moroni con la esperanza de que los soldados santos de los últimos días pudieran contactarse entre ellos. Muchos consiguieron hacerlo. Los soldados trataron de mantener sus estudios y reuniones de la iglesia cuando y donde fuera posible. Con tantos jóvenes santos de los últimos días enlistándose en las Fuerzas Armadas, el programa misional de la iglesia disminuyó radicalmente. Mientras que 1.257 misioneros de tiempo completo fueron llamados en 1941, solo 261 fueron llamados 2 años después. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, entre 40 y 50 millones de personas fallecieron. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945 y la guerra en el Pacífico terminó algunos meses después, el 2 de septiembre. Como nota interesante, el presidente Joseph Fielding Smith falleció 8 días después que la Primera Guerra Mundial terminara. El presidente Heber J. Grant falleció solo 6 días después de que la Segunda Guerra Mundial terminara. Le sucedió al presidente George Albert Smith. Durante la guerra, los santos en Alemania y otras partes afectadas por la guerra en Europa se desconectaron de las oficinas centrales de la iglesia en Utah casi en su totalidad. Después de la guerra, la iglesia mandó al apóstol Ezra Taft Benson a restablecer contacto y dar una idea de cómo estaba la situación y las necesidades de los santos. Viajar tan rápido después de la guerra en Europa era una pesadilla diplomática. Pero en las palabras de la biografía del apóstol Ezra, él supo cómo pasar por los problemas, y lo hizo. Entre febrero y diciembre de 1946, el elder Benson
Viajó más de 61.000 millas, llevando más de 4 millones de toneladas de comida y provisiones para los europeos devastados por la guerra. Esta es una imagen de él en Génova. Elder Benson vio de primera mano los efectos provocados por la guerra: comunidades destruidas, personas muriendo de hambre y frío, y el horrorífico rastro del genocidio. En pocas palabras, escribió en su diario: he presenciado imágenes que parecen fuera de este mundo. Si tienes más información sobre este contexto histórico, te lo leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias, y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como másfe.org. Hasta luego, chicos.